Este es el día, este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor. Día de alegría y de gozo, y de gozo. Ese es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Ese es el día que hizo el Señor. En medio de la iglesia abrió su boca y el Señor lo llenó del espíritu de sabiduría e inteligencia y lo revistió de gloria. Aleluya. Ofrecemos esa Santa Misa pidiendo a Dios por el eterno descanso del alma de nuestros hermanos difuntos Marina Saladín, Simón Pérez Limardo, Carlos Javier Pérez, Atanasio Dudamel, por la salud física y espiritual de Rosa Narváez Sachs, Lisi Saladín y Orlando Tibaduiza, por el fortalecimiento en la fe de Madeleine Bonet y la conversión de todos los pecadores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Para celebrar dignamente su Eucaristía, reconocemos nuestros pecados, suplicando a Dios nos conceda su perdón y misericordia. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Celebramos hoy la memoria de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. Dios Todopoderoso y eterno, que suscitaste al obispo San Atanasio como insigne defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos bondadoso que alegres por su protección y por sus enseñanzas, crezcamos continuamente en tu conocimiento y tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora con atención la palabra del Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad de Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama, paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón, que lo vieron, se convirtieron al Señor. Había en Jaffa entre los discípulos una mujer llamada Tabitá, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron 2 hombres para suplicarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabitá les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se las entregó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. A los ojos de Dios es muy penoso que mueran sus amigos. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya.
De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hija de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. 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 Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, feliz Pascua de Resurrección. Una vez más, gracias por acompañarme en la celebración de esta Eucaristía. Por medio de ella, Dios nos alimenta con su palabra, cuerpo y sangre. En la primera lectura que hemos escuchado y que ha sido tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo e impulsado también por la gracia que Dios le concedía, es capaz de llevar a cabo dos grandes milagros. El primero, el sanar a un hombre que era paralítico desde hacía 8 años y que estaba postrado en una cama. Y el segundo, el reanimar a una mujer que había fallecido. Recuérdense que no hablamos del término resurrección, porque ella vuelve a tener la vida que tenía antes, mientras que la resurrección es una vida nueva. Sin embargo, el milagro tiene gran importancia. Cuando estuve hospitalizado en el mes de noviembre, me recuerdo que un día llegó una mujer que trabaja en el área de las terapias físicas y ocupacionales. Ella venía a ayudarme a caminar por primera vez, después tal vez de pasar 15 días acostado en terapia intensiva. Fue una experiencia impresionante para mí. Era la primera vez que la vivía. Y me impresionó mucho porque me preguntaba yo, ¿cómo es posible que tan solo en 15 días, casi 3 semanas a lo mucho, el cuerpo resienta tanto el estar acostado y no haber caminado? Me costó mucho caminar. Me recuerdo que di una vuelta ahí, a la sala de terapia intensiva, unos cuantos pasos tal vez. Me sentía cansado. Las piernas me temblaban. Y después volví a la cama algo exhausto. Gracias al Señor, hoy estoy acá, sirviéndole a Él y sirviéndole a ustedes. Pero hago mención a esa experiencia porque la Escritura nos dice que este hombre llevaba 8 años
Y Pedro lo sana y le dice, tiende tu cama, como si fuera tan fácil para una persona que lleva tanto tiempo. Pero en realidad sí era fácil. Y era fácil porque Dios había obrado un milagro por medio de Pedro. Y este hombre pudo hacer lo que Pedro le invitaba. Porque para Dios no hay nada imposible. Sería bueno que nos preguntáramos, ¿acaso también nosotros somos paralíticos desde el punto de vista espiritual? Hace años me recuerdo que conocí a un amigo que me decía, yo invito a mi suegra a ir a la iglesia y no le gusta ir. Pero si le digo vamos al centro comercial, al mall, ella sale corriendo, se distrae mucho allá, le gusta mucho ir y vuela prácticamente para acompañarme. ¿Cuántos de nosotros pues estamos sufriendo de esa parálisis que no nos permite buscar lo que realmente importa? Y nos entretenemos tal vez con cosas que, si bien es cierto, no son malas, no son lo más importante. El segundo milagro es reanimar a esta mujer que había fallecido. Y la muerte, queridos hermanos, es algo que nos agobia, que causa cierta frustración. Cuando se nos va un ser querido, cuando se nos adelanta a la presencia del Padre, sufrimos mucho. Y nos hacemos muchas preguntas al respecto. Pero la muerte no es algo que solamente se limita también a lo físico, sino a lo espiritual. Hace años visitaba una ciudad en mi país y de regreso, cuando íbamos en el camino, en la carretera, para regresar a mi ciudad natal, Barquisimeto, recuerdo haber pasado por un cementerio y en la entrada a ese cementerio habían escrito este dicho: muertos no son aquellos que descansan en la tumba fría, muertos son aquellos que viven como muertos y caminan todavía. Qué profundas son esas palabras. El vivir en pecado mortal es vivir una muerte espiritual. Y es por eso que Dios quiere librarnos de ella. Pero también nosotros necesitamos querer ser librados por Dios. Ojalá que nunca nos acostumbremos pues a vivir en pecado y que por el contrario luchemos para vencer pues las tentaciones que el enemigo pone en nuestro diario vivir. El Evangelio nos presenta una vez más un pasaje del capítulo 6 de San Juan, el discurso de pan de vida, que cada vez se vuelve más interesante, porque Jesús dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá vida eterna. Y esto escandaliza inclusive a algunos de los discípulos que acompañaban a Jesús. Y dice el texto que a partir de allí muchos dejaron de seguir a Jesús porque decían: este lenguaje es muy duro, ¿quién puede entenderlo? Sin embargo, Jesús no se echa atrás. Jesús insiste una y otra vez que Él es el pan de vida. Y nosotros sabemos que eso es así. En la Eucaristía está Jesús presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero quisiera ahondar un poco más en esta radicalidad de Jesús para autodenominarse como el pan de vida. Porque a Jesús no le importa el que dirán. En esos tiempos actuales, las redes sociales son parte de nuestro diario vivir. Muchas personas la usan para cosas muy buenas. De hecho, yo me estoy sirviendo de ellas para poder hacerles llegar a ustedes este mensaje. Pero también es cierto que hay muchas cosas que se transmiten por las redes sociales que no son importantes o incluso que llevan al pecado. Hay tantas personas llamados hoy influencers o youtubers que con el deseo tal vez de obtener fama o un bien monetario comienzan a publicar cualquier tipo de información y de material que no edifica, sino que por el contrario va destruyendo la moral de las personas.
¿Y saben qué es lo más preocupante de esto? Que hay muchas personas que les parece bien esto. Hay muchas personas que se suscriben a esos canales, que siguen a estas personas, siendo que se están haciendo un daño a sí mismos. Hay que reflexionar al respecto. ¿Por qué digo todo esto? Porque para un youtuber o un influencer es muy importante tener seguidores. Mientras más seguidores, mucho mejor. Más famoso me hago, más dinero puedo obtener. Ahora bien, para Jesús es completamente diferente. Jesús dice, tengo 12 seguidores, bueno, eso me es suficiente. Tengo 72, que manda eventualmente también evangelizar, eso es suficiente. No importan los grandes números. Jesús no vino para obtener seguidores, sino para obtener discípulos y misioneros. Personas que fueran capaces de comprometerse con el Evangelio. Y es por eso que a Jesús no le importa que lo dejen. Él no cambia de discurso simplemente para agradar a aquellas personas que quieren escuchar lo que ellos desean, sino que Jesús está allí para predicar la verdad. Escuchaba hace tiempo el testimonio de un cantante que se había formado en la fe católica, participaba incluso del ministerio de música de su parroquia, pero al tener ese don de la música fue obteniendo fama y se alejó de la iglesia y comenzó a cantar música de diferentes géneros y el mensaje no era realmente muy bueno. Hasta que finalmente recapacitó y se dio cuenta que estaba echando por la borda lo que había aprendido desde su niñez y decidió dar un cambio de estilo a su música. Y esto, por supuesto, no agradó a muchos de sus seguidores, quienes comenzaron a criticarle y a decir entonces que su música había dejado de ser interesante, atractiva y se había hecho aburrida. Pues a este muchacho seguramente le afectó la pérdida de fama, de aceptación, pero le regocijaba el saber que estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. Queridos hermanos, si algo debemos aprender de Jesús en el Evangelio de hoy es la radicalidad para ir contracorriente. Todos nosotros muchas veces sufrimos porque queremos ser aceptados y por eso, como decía hace un momento, terminamos cediendo ante la tentación y llegamos a pactar con el mal de una u otra manera. Pero realmente eso no es lo que Dios quiere. Por eso tenemos que pedirle al Señor el coraje y la valentía necesaria para permanecer siempre fieles a Él. Que el Señor nos conceda la gracia, pues, de perseverar en esos buenos propósitos para seguir creciendo en santidad y alcanzar así el reino de los cielos que el Señor nos promete. Así sea. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio, y ya que profesamos su misma fe incontaminada, haz que el testimonio que damos de tu verdad nos sirva para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de modo tan admirable concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Atanasio, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces signos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, su auxiliar Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, San Brendan, San Atanasio, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con gratitud a Dios por el amor que nos tiene, el perdón que nos ofrece y el cielo que nos promete, oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Pueden darse fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Comunión espiritual para aquellos que no pueden recibir al Señor en la Eucaristía sacramentalmente. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseos que vengas a mi alma. No te puedo recibir ahora sacramentalmente. Te abrazo como si ya te hubiera recibido, me dudo todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos son nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no sino de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, lávame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, a quienes confesamos firmemente junto con San Atanasio que tu Hijo es verdadero Dios, concédenos que ese sacramento nos dé vida y nos proteja siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración por la santificación de los sacerdotes. Consérvalos, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles. Tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la hostia que diariamente entre sus manos sostienen, sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. Una vez más, gracias por acompañarme espiritualmente en la celebración de esta Santa Misa. Seguimos orando los unos por los otros, confiando siempre en que el Señor está de nuestro lado, nos protege y nos fortalece. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Esta celebración ha terminado, podemos ir con gozo en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en tu presencia, porque el que es grande, maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre.